En el tercer año de mi matrimonio con Adrián, me di cuenta de que algo dentro de él se había apagado. En la fiesta de aniversario que organicé con tanto esmero, incluso después de ensayar con Ain durante 2 semanas el primer número de La Noche, él se inclinó y le ofreció el baile inaugural a su antiguo amor. Ella aceptó con una sonrisa victoriosa, y antes de tomarle la mano, se volvió hacia mí con ese aire arrogante, como si me estuviera haciendo un favor. Hermana Margaret, no le importa prestarme a su marido un momento, ¿verdad? Adrián ni siquiera se dignó a mirarme. Solo dijo, seco: no le hagas caso. Tranquila. Rodeada de miradas curiosas y maliciosas, sentí cómo se me clavaban las uñas en las palmas de las manos, pero no retrocedí. ¿De qué servía mantener las apariencias, si él mismo ya las había destruido? Me levanté sin pensarlo 2 veces. Arrastré el mantel de la mesa conmigo y dejé caer copas, platos y cubiertos al suelo, bajo el silencio impactado de la multitud. Cogí mi anillo de 3 años y se lo lancé a la cara. Dándole de lleno, era lo mínimo. Se quedó allí de pie, cubierto de salpicaduras, protegiendo a Ellen detrás de su propio cuerpo como si ella fuera un tesoro frágil, y yo la amenaza. Margaret, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loca? Ellen apenas ocultaba su actuación, temblando como una hoja mientras se escondía detrás de él. Hermana Margaret, por favor, hablemos, no lo hagas. Pero ya lo había hecho. Dicen que me volví loca, y tal vez tenían razón. Bajo miradas. De repulsa, sentí como si cada pupila fuera una navaja que me atravesaba. Me temblaban las manos, pero mantuve la barbilla alta. Mis ojos los miraron a los dos como si fueran unos extraños inmundos. Por un instante, casi vi al Adrián de años. Atrás, aquel joven que un día me protegió en el calor de un verano. Parpadeé. Esa figura desapareció, sustituida por el hombre frío que ahora me excluía sin dudarlo. Un zumbido invadió mis oídos. Sus labios se movían, tal vez tratando de justificar algo, pero no pude oír ni una sola palabra. Solté un suspiro. Quizás volverse loco era la mejor opción. Mejor que fingir felicidad en un matrimonio muerto. Volví a lanzar el anillo, esta vez con todas las fuerzas que me quedaban, golpeando a Adrián en pleno. Puedes llamarlo locura, pensé, pero ahora podéis bailar a vuestro antojo, directamente a la basura, donde merecéis pudrir juntos. Ni siquiera notó el impacto, solo repitió el gesto automático de proteger a Ellen. Margaret, no seas tan cruel. Le di la espalda antes de que terminara. Afuera, la lluvia caía con fuerza. La mansión no estaba lejos. Se podía ir andando. No lo dudé. Dejé que el agua me envolviera, cada gota lavando la humillación atrapada en mi pecho, el dolor que me corroe por dentro. Se mezclaba con las lágrimas que nadie podía distinguir bajo la tormenta. Todo lo que intenté preservar en este matrimonio se había convertido en polvo. Solo me quedaba la libertad y, curiosamente, eso me trajo alivio. Volví a la casa donde había vivido durante 3 años. Me cambié de ropa apresuradamente, todavía empapada, y empecé a recoger mis cosas. No había mucho que realmente me perteneciera en ese lugar. Durante los 2 primeros años, cuando él todavía era cariñoso, coleccionábamos pequeñas obras de arte juntos. Él insistía en comprar 2 ejemplares de cada pieza, diciendo que todo en la casa debía tener pareja, como un matrimonio. Después de que el frío se instaló entre nosotros, me refugiaba en esos recuerdos, cuidando esas piezas como si fueran anclas. Pasé por los armarios sin coger nada. No quería llevarme conmigo ningún rastro de él. Volví al baño. Me puse un poco de maquillaje para disimular los ojos hinchados y me miré en el espejo. Por muy arruinado que estuviera mi matrimonio, seguiría siendo la Margaret decente que siempre había sido. Al salir con la maleta, me encontré con la vecina que volvía a casa. El ascensor ya subía. Pulsé el botón, me enderecé y esperé. Ella vio la maleta y dudó. Margaret, ¿a dónde vas? Esa pregunta me tomó por sorpresa.
Me casé con Adrián justo después de graduarme. Nunca había planeado otro camino. No tenía ni idea de a dónde ir. Forcé una sonrisa. Me voy a un hotel. Ella pareció sorprendida. ¿Han peleado? Negué con la cabeza. No, vamos a divorciarnos. Llegó el ascensor. Sonreí educadamente y entré, dejándola con una expresión de asombro. Ella sabía lo mucho que había luchado por mantener las apariencias durante el último año. Me importaba mi imagen y nunca permitiría mostrar vergüenza. Cuando noté que Adrián había empezado a usar un perfume que no conocía, solo le advertí con calma. Él tiró el abrigo al suelo, impaciente. Ya te he dicho que fue un accidente. ¿Puedes dejar de ser tan celosa? Es irritante. Discutimos acaloradamente. Me invadió un dolor silencioso. Me callé y salí a despejarme. Al volver, me encontré con la vecina. Quizás porque había escuchado nuestra discusión, me preguntó con cautela. ¿Han discutido? ¿Margaret? Sonreí como si nada hubiera pasado. Ha sido una tontería viendo la televisión, perdón por el ruido. Después de eso, Adrián empezó a llegar cada vez más tarde. El día de mi cumpleaños ni siquiera apareció. Pasé la noche sola, mirando la cena que había preparado con cariño mientras el tiempo se escurría por los bordes del reloj y la luz de la ventana oscurecía poco a poco la sala. Realmente no volvió. Al día siguiente, fui a comprar café y me encontré a la vecina que volvía de su paseo. Hablaba animadamente de su nieto hasta que se detuvo. Adrián no volvió ayer, ¿verdad? Mi hijo usó el estacionamiento de ustedes, pero sacó el auto antes de que usted llegara. Me temblaban las manos, pero esbocé una sonrisa. Tuvo un trabajo de emergencia, durmió en la empresa. Quizás ella lo creyó, quizás no. Solo mucho tiempo después, cuando Adrián ya casi no aparecía, se armó de valor para preguntar: ¿Tú y Adrián tienen problemas? Yo ya pasé por eso, puedo ayudar. Mis pensamientos daban vueltas, pero sonreí con naturalidad. La relación no va bien, él viaja mucho por trabajo. Y me dijo que había oído a su hijo comentar algo sobre él. Era incómodo quedarse en hoteles. Salí del trabajo el viernes decidida a buscar una casa para alquilar cerca de la empresa. Y fue entonces cuando lo vi. Un coche familiar aparcado. Adrián bajó al verme. Alto, elegante, junto a un coche de lujo. Llamaba la atención de todos los que estaban alrededor. Mi compañera de al lado me dio un ligero codazo y se rió, como si fuera una broma íntima entre amigas. Tu marido viene. A recogerte, ¿eh? Me voy antes. Y solo le hice un gesto con la mano y una sonrisa mientras veía a Adrián acercarse por el aparcamiento. Me despedí de mi compañera como si nada pasara. Hasta mañana. Pero era evidente que Adrián había oído el comentario. Su rostro ya anunciaba ese aire de impaciencia contenida, como si dijera: ya han pasado 3 días, basta. Cuando me alcanzó, se dirigió a mí con su tono habitual, calculado, firme, revestido de una arrogancia banal. Te pasaste de la raya ese día. Pero él es amable, no le importa. Ve, pídele perdón y todo se resolverá. Ella baila desde pequeña. Lo correcto era que ella abriera el baile. No tú, no seas infantil. San lo miré como si fuera un desconocido, y aún así continuó. También deberías pedir perdón a los invitados. Te pasaste de la raya. Fue una vergüenza. Me burlé por dentro. ¿Acaso ellos tienen dignidad? ¿Y la mía? ¿Dónde quedó? Adrián frunció el ceño. ¿Qué dignidad? Fuiste tú quien perdió el control. Me reí fuerte, sin poder contenerme. Es impresionante cómo, incluso cuando nos agotamos por dentro, todavía hay espacio para una capa más de decepción. Cuando empujas a alguien al fondo del abismo, no hay fondo, solo la eternidad de la maldad. Adrián, sabes lo mucho que siempre he valorado la dignidad. Me recuerdo cuando era niña vendiendo verduras en la acera mugrienta de la ciudad, envuelta en ropa sucia y raída, escuchando susurros de lástima y miradas de asco. Sentada al lado del puesto, fingía llorar porque eso atraía a los transeúntes, y mi madre vendía más. Tío, compren verduras, por favor.
Pero no era una actuación. No, era supervivencia. Y cuando eso dejó de funcionar, mi madre se volvió loca. Me golpeaba con el palo que usaba para atar los manojos, dejándome marcas en la piel. Quédate ahí llorando. Ve a buscar clientes. Y yo, entre sollozos y dolores, obedecía. La gente empezó a evitarnos. Decían que esa mujer utilizaba a su hija para ganarse la compasión de los demás. Los vendedores nos odiaban. Cuando volvíamos a casa, mi madre me llamaba inútil. No me daba de cenar. Contaba el dinero que había recaudado mientras me insultaba. Yo me encogía en el rincón más oscuro de la habitación, con el estómago vacío y los ojos llorosos. Ella me odiaba. Siempre lo dejó claro. El día que nací, mi padre sufrió un accidente tratando de llegar a tiempo para verme. Murió en el camino. Tan pronto como despertó de la cesárea y se enteró, maldijo mi nombre. Dijo que yo era un castigo, un presagio de muerte. Intentó ahogarme allí mismo, pero se lo impidieron. Desde entonces, no me permitía llamarla madre. Nunca me compró ropa nueva. No me dejaba dormir con ella. Ni me matriculó en la escuela. Yo era invisible, hasta el momento en que descubrió que mi sufrimiento generaba ganancias. Entonces me convertí en moneda de cambio. Pero esos métodos no duran. Más tarde, comenzó a arreglarse con esmero. Se ganó la fama de vendedora guapa. Los hombres la llamaban sisir vegetal. Yo la miraba con miedo y admiración. Era feroz, altiva. Y yo me decía a mí misma, no necesito ser guapa, siempre y cuando mi madre lo sea. Y cuando su fama creció, un día cerró el puesto más temprano. Un hombre extraño la esperaba. Le cogió de la mano y la ayudó con las bolsas. Se me encogió el pecho. Agarré el borde de su falda. Mamá, ¿a dónde vamos? Ella tiró de mi brazo y me miró con frialdad. No soy tu madre. Seguí siguiéndola, llorando. Por favor, llévame contigo. Se volvió, enfadada, y me empujó al suelo. Vete, no me sigas. Caí con fuerza. En el suelo mojado y maloliente, intenté levantarme. Recordé cuando la oí decir, arrodillada en el suelo, cambiaría a este niño por mi marido si pudiera. En ese instante, me arrodillé ante ella. Mamá, no me abandones. Ella me dio una patada violenta. Ya te he dicho que no soy tu madre, vete, maldición. Se marchó apresurada con el hombre, sin mirar atrás. Me quedé tirado, con la cara hundida en el agua sucia de la calle, encogido, sin fuerzas para levantarme. La gente se paraba, cuchicheaban, me señalaban, me miraban como si fuera un animal. Intenté taparme los oídos con las manos, pero el zumbido, el susurro de la humillación, ya formaba parte de mí. Desde ese día, juré, nunca más dejaré que me miren así. Quiero ser respetable, quiero caminar con la cabeza en alto. No volveré a ser desechada. Adrián fue el único que lo supo, el único que vio ese pasado y, aún así, me dio dignidad. Por eso me aferré con tanta fuerza a ese matrimonio fallido. Porque él, más que nadie, sabía lo que significaba para mí. Pero ahora se acabó. Crucé los brazos frente a Adrián y miré ese rostro que un día me transmitió seguridad. ¿Ya terminaste? Genial. Ya que estás aquí, te lo digo de una vez. Vamos a divorciarnos. Se quedó paralizado por un momento, como si las palabras hubieran atravesado una niebla. ¿Qué? Respondí firme, sin dudar. El acuerdo está siendo redactado. Lo recibirás en los próximos días, el lunes a las 10 de la mañana, en la puerta del notario. Me di la vuelta para marcharme, pero él fue rápido y me agarró del brazo. Margaret, ¿qué te pasa? Intenté soltarme y, sin perder la calma, le dije, no estoy loca, Adrián. Me miró de arriba abajo y soltó, como si hubiera descubierto una farsa. ¿Me estás desafiando ahora? ¿Crees que amenazándome con el divorcio me vas a obligar a pedirte perdón? Me reí con rabia, sin contener la indignación. Señor, Adrián, si tiene problemas de audición,
Vaya al hospital y, por favor, no me moleste. El agente inmobiliario me esperaba más adelante. Cuando empecé a caminar, oí su voz detrás de mí. Hay un límite para la locura, te arrepentirás. Ignoré la advertencia y seguí adelante. El agente sonrió, simpático, y no pudo evitar mirar a Adrián. ¿Es su pretendiente? Muy guapo, señora Margaret. Respiré hondo, con los puños cerrados. Era mi exmarido. El agente se puso pálido. Ah, entonces, es persistente, ¿no? ¿Intenta volver con usted? Lo siento, pensé que era. Negué con la cabeza. Quiere que le pida perdón a su amante. El agente se sonrojó avergonzado. Lo siento, señora Margaret. Por favor, no haga caso de lo que he dicho. Tengo propiedades estupendas que enseñarle. Exhalé lentamente, relajando la tensión de mis manos. Está bien. Decir la verdad no hace daño, y es bueno dejar de fingir. Cuando llegó el lunes, allí estaba él, en la puerta de la notaría, tenso. Firmamos. 2 documentos. Te enviaré los papeles el fin de semana, léelos, y si no tienes objeciones, fírmalos. Adrián miró los papeles y luego a mí. ¿De verdad quieres esto? ¿El divorcio? Claro, firma ya, tengo prisa. Dudó. Vio que mi nombre ya estaba en el contrato y solo faltaba el suyo. Se quedó en silencio. Luego levantó la cabeza. No voy a firmar. Lo miré, confundida. ¿No lo entiendes? Hemos llegado al final. ¿Por qué seguir? No me respondió. Hablaba consigo mismo, como si intentara convencerme. ¿Por qué? Todavía nos queremos. Nadie te conoce mejor que yo. ¿Estás teniendo otro ataque, Adrián? Él insistía. ¿Te acuerdas? Odias las verduras. Te hacía zumros con frutas y verduras todos los días solo para cuidarte. Me miraba como si estuviera recordando los mejores momentos de nuestra historia. Te encanta la ropa nueva. Te llevaba a probarte todo lo que veía y te elogiaba cada look. Sí, él me conocía. Odiaba las verduras porque, de niña, solo me dejaban comer las que estaban podridas. Y como siempre llevaba la misma ropa, empecé a amar las cosas limpias, nuevas, bonitas. Adrián me ayudó a redescubrir ese placer. Fue él quien me convenció de que casarse podía ser algo bueno. Por eso luché tanto. Pero el silencio de nuestros días y nuestras noches me corroyó hasta secar cualquier rastro de amor. Era triste verle enumerar todo eso como si el pasado pudiera impedir el final. Ya no te quiero, Adrián. Se quedó paralizado. Ya no te quiero. Lo repetí con calma. Dejemos de torturarnos, divorciémonos. Él negaba con la cabeza, en negación. Rompió los papeles del divorcio. No me voy a divorciar. Tú todavía me quieres. Solo estás enfadada por culpa de Ellen. Sus ojos brillaron, como si hubiera encontrado una respuesta mágica. Estás celosa, Ellen y yo. No hay nada entre nosotros. Todavía te amo. No volveré a bailar con ella si no quieres. Vamos a casa. Di un paso atrás, viendo los trozos de papel caer al suelo. Puedes romper todas las copias que quieras. Imprimiré 100, le dije con firmeza. Y sobre esa tal Ellen, no me importa. ¿Crees que vas a hacerme ceder usando eso como chantaje emocional? ¿O quieres acusarte de traición para tener más poder sobre mí? No te he traicionado, gritó él. No hemos hecho nada. Lo has malinterpretado. Puedo cambiar. No quería oír nada más. Le di la espalda y me metí en el coche. Si no quieres firmar, lo solicitaré yo sola. Y cuando Ellen vino a buscarme, estaba con unos compañeros hablando de un restaurante nuevo que había cerca. Ella bloqueó la puerta de la empresa. Pasé sin mirar. Hermana Margaret, espere. Todos se detuvieron y me miraron. Lancé una mirada discreta a mi compañera, indicándole que se adelantara. ¿Qué ha pasado? Ellen esbozó una sonrisa dulce, pero su mirada estaba llena de rencor. Quería hablar. ¿Tomamos un café? Dije sin parar. Vamos al de la esquina. Se sentó animada, pidió café y unos dulces. ¿No quieres nada? La miré con frialdad. Verte me quita el apetito.
Si tienes algo que decir, dilo ya. Miré fijamente a Ellen y su expresión evasiva se congeló por un instante. Era lo mínimo que se podía esperar de alguien que me había visto tirar una mesa delante de todo el mundo. Ahora sabía con quién estaba tratando. La hermana Margaret es realmente cruel cuando abre la boca, murmuró. Me reí por dentro. ¿Cruel? Creo que aún he sido amable. Si realmente quisiera ser feroz, ya te habría roto esta taza en la cabeza. Ellen se rió, pero con un evidente malestar de fondo. Solo eres rápida con las palabras, Margaret. He oído que Adrián quiere divorciarse de ti. Me sorprende que sigas tan animada. Bajó el tono y soltó, como quien intenta ser amable, pero solo escupe veneno. Es patético. Debes de sentirte fatal. Por un segundo, me faltó el aire. ¿Cómo lo sabía? ¿Se lo había contado Adrián? La opresión en mi pecho me hizo clavar los dedos en la palma de la mano con fuerza. Levanté la vista y vi que me observaba en silencio, esperando mi reacción. Solté el aire con una media sonrisa y tiré a la basura la servilleta que sostenía. ¿Triste? ¿Por qué? El mundo no se ha acabado solo porque yo haya perdido los nervios. Ya he aceptado en quién me he convertido. No tengo más espacio para la cobardía. El zumbido en mis oídos finalmente cesó. Sonreí sin piedad. Aprovecha y presiona para que firme pronto. No seas tan tonta como para no conseguir ni eso. La expresión de Ellen cambió. La sonrisa desapareció. No hace falta que me provoques. Margaret, ten cuidado de no arrepentirte. Arrepentimiento. La palabra que todos usaban conmigo, como si fuera inevitable. Me levanté y la miré desde arriba. No me arrepentiré, y espero que tú tampoco. Pasé a su lado y le susurré sin prisa. No olvides mi bendición. Que los dos salten juntos de la mano directamente a la basura y se pudran juntos. Las insinuaciones de Adrián se hicieron diarias. Llegaban ramos de flores a la empresa, como en los tiempos en que nos conocimos. Al principio, solo traía una flor, sencilla, fresca, y decía que si los demás podían regalar flores, yo también. Merecía recibirlas. Ahora traía lujosos arreglos de rosas rojas, pero ya no sentía alegría al verlas. Recordaba cuáles eran mis favoritas de hacía un año. Durante el silencio de nuestro matrimonio, había empezado a preferir los lirios. La compañera que recibió el ramo en mi lugar sonrió. Vaya, Margaret es irresistible. 3 años casada y todavía tiene admiradores. Mas solo negué con la cabeza. Cuando alguien ignora lo que la otra persona quiere, eso no es amor, es acoso. Después de una semana insistiendo con las flores, Adrián decidió aparecer en persona, parado en la entrada de la empresa con un ramo en las manos. Era bonito, llamaba la atención. Todas las miradas se volvieron inmediatamente hacia él. Mi compañera me dio un codazo en el brazo, emocionada. ¿Tu marido se puso celoso de las flores que te han regalado? ¿Ha venido a marcar tu territorio? Respiré hondo. Ha sido él quien ha enviado las flores. Mi compañera parecía confundida. Probablemente recordó que había repartido todos los ramos entre mis compañeros durante la semana. Ah, entonces, ¿quiere hacer las paces? Adrián se acercó. Me volví hacia mi compañera. Nos vamos a divorciar. Ella abrió mucho los ojos. ¿Era esta mujer la que vino a verme anteayer? Se le fue todo el color de la cara. Recordaba claramente lo orgulloso que estaba Adrián en el pasado. Se adelantó, me agarró del brazo y le espetó a Adrián. «Quítate de en medio, idiota, no nos retrases la cena». Su indignación me sorprendió. Una parte de mí se ablandó al reconocer la ternura de ese gesto. Admitir que una relación ha fracasado es menos doloroso que fingir la perfección mientras te pudres por dentro. Adrián interrumpió con voz temblorosa. «Ha sido un malentendido. No hay ninguna mujer, salid, por favor». Mi compañera dudó, pero dijo: «Creo que no es bueno que yo oiga esto. Te espero aquí cerca. Si hay algún problema, corro para aquí». En cuanto se alejó, Adrián pareció aliviado. Pálido, me miró.
Lo has malinterpretado. No hay nada entre Ellen y yo. Vivo en la empresa cuando no estoy en casa. Ni siquiera sé si ella te ha buscado. Seguí en silencio. Fue culpa mía. Me equivoqué, Margaret. Solo quería que vinieras a mí. Ellen nunca ha significado nada. Nunca estaremos. Juntos, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Le dije en voz baja, pero firme. No, Adrián. ¿Qué he hecho para merecer tu amor y perder toda mi dignidad? Su respiración se aceleró. La verdad es que nos entendíamos como pocos. Él sabía lo mucho que yo valoraba el respeto. Yo sabía que él también. Adrián y Ellen estudiaron juntos. Era un chico orgulloso, enamorado de su tímida compañera de pupitre. La perseguía, le llevaba la merienda, la defendía cuando la castigaban. Exhibía su afecto como un trofeo. Creía que ella le correspondería, pero no sabía que ella estaba enamorada de otro. Ella se reía de él a sus espaldas, y el resto de la escuela se reía con ella. Escribió páginas y páginas de una carta de amor. Al día siguiente, la carta estaba en manos del director. Le obligaron a leerla en público durante la ceremonia de izada de bandera. Se rieron de él, llamaron a sus padres. En casa, le pegaron y le humillaron. Huyó, corrió a verla, esperando consuelo. Encontró burlas. Así fue como le conocí. Herido, abandonado, acorralado. Un reflejo de lo que yo misma había sido. Y por eso, durante mucho tiempo, creí que éramos iguales, que como nos entendíamos tan bien, nunca nos haríamos daño. Pero estaba equivocada, Adrián. Nos acercamos porque estábamos rotos, cada uno lidiando con sus propias cicatrices. Creía que quien ya había sufrido sabría cómo proteger al otro. Olvidé que quien conoce el dolor también conoce los caminos más seguros para causar heridas. Observé a Adrián, de pie frente a mí, con los puños cerrados y el cuerpo tembloroso. ¿Cuántas noches pasé sentada al borde de la cama tratando de entender el porqué? ¿Por qué ya no quería hablar conmigo? ¿Por qué evitaba volver a casa? ¿Qué había hecho tan mal? Intentó responder, pero su voz salía entrecortada, confusa. Tienes razón, Solo estaba confundido, Ellen. Ha vuelto. Vino a mí como yo fui a ti un día. Hizo una pausa y completó, sin atreverse a mirarme. Pensé que recuperar tu dignidad significaba verme suplicar, humillarme, para completarte de nuevo. Sus palabras cayeron como ácido sobre mi piel. Dolía escuchar eso. Dolía aún más darse cuenta de que era verdad. ¿Entonces era eso? Te murmuré, sintiendo que se me cerraba la garganta. ¿Querías que te viera arrastrarte? ¿Que usara mi vergüenza para tapar la tuya? Él negaba con la cabeza, tropezando con sus propias palabras. Dio un paso hacia mí, presa del pánico, pero yo me aparté. Ese chico dulce y protector se había desvanecido ante mis ojos. Jadeé, sintiéndome vacía y patética. Me das asco, Adrián. Mi compañera, que observaba desde la distancia, corrió para interponerse entre nosotros. La agarré del brazo, buscando firmeza. Temblaba. Era humillante, indigno. Pero al mirar los ojos rojos de Adrián y el rostro firme de mi compañera, un sonido silencioso rompió algo dentro de mí. Ya no necesitaba aferrarme a esa relación por una ilusión de respetabilidad. Ser demasiado decente solo me había traído sufrimiento. El verdadero respeto está en deshacerse de lo que está podrido, en aceptar el caos de vez en cuando. El zumbido en mis oídos se desvaneció. Por fin oí la voz de mi compañera. Margaret, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? Forcé una sonrisa. Estoy bien, mejor que en mucho tiempo. Pasé todo el último año consumida por conflictos internos, tratando de mantener una dignidad que ya se había desmoronado. No tenía energía ni para trabajar. Ahora, algo se reavivó. En cada viaje de trabajo, aprovechaba para visitar tiendas, escondidas, llenas de artesanía. Volví a coleccionar piezas delicadas, llenas de historia. Me encantaban esas tiendas en esquinas tranquilas,
donde el dueño contaba las historias detrás de cada objeto, abanicándose en una silla vieja. Incluso empecé a aprender cerámica. Al principio, evitaba mancharme la ropa, hacía piezas torcidas, me reía de mí misma, pero empecé a pasar tardes enteras allí, con las manos en la arcilla, creando cosas imperfectas y hermosas. Salí del trabajo emocionada, yendo a buscar mi última pieza, y allí estaba Ellen. Me bloqueó la entrada. Margaret. La ignoré. Corrió y trató de agarrarme la mano. Me aparté. ¿Tienes tiempo para hablar? Si quieres saber por qué Adrián te ignora, pregúntaselo a él, no a mí. Mas siempre dices que lo has olvidado, pero sigues entrometiéndote. La gente a nuestro alrededor nos miraba. Ellen sonrió, convencida. Probablemente pensaba que yo todavía era frágil, pero ya no lo soy. Querida, si el hombre que amas te ignora, tal vez el problema no sea yo. Pregúntaselo a él, a mí ya no me importa. Ella levantó la voz. Tú tienes la culpa. Si no fuera por ti, él no estaría así. Levanté la barbilla. Si estás tan decidida, convéncelo para que firme el divorcio, o espera a que le llegue la notificación judicial. Las miradas a nuestro alrededor cambiaron. Ellen se puso rígida. Sonreí y me fui. Días después, estaba lista para una cena importante con un cliente. Pasé una semana preparándolo todo a la perfección. Durante el brindis, levanté mi copa y otra mano la interceptó. Es excelente, siempre lo ha sido. Ver a Adrián. Estaba a mi lado, sonriendo. El cliente y yo lo miramos, confundidos. Soy el marido de Margaret, encantado. Lo interrumpí con una sonrisa educada. Exmarido. Tiene problemas emocionales sin resolver. Pedí disculpas y le entregué el plan del proyecto al cliente. Disculpen. Vuelvo enseguida. Salí tirando de Adrián por el brazo. ¿Te has vuelto loco? Él dudó. Solo pensé que, quizá todavía. Si tienes tiempo para seguirme, también lo tienes. Para pedir el divorcio. Se puso serio. No quiero divorciarme. Adrián, ten un poco de dignidad. Pálido. Sacó mi anillo de su bolsillo. Sé que me equivoqué. Podemos empezar de nuevo. Era el mismo anillo que había usado durante 3 años. Estaba allí, en su mano, como un último intento. Demasiado tarde. No. Sé que nunca volverás. A ver a Ellen como antes, pero también debes saber que yo nunca volveré contigo. Se quedó paralizado. Silencio. ¿Ya no me quieres? Lo negué. El único hombre al que amé murió hace 1 año. Los ojos de Adrián se vaciaron. Su alta figura pareció derrumbarse. Abrió la boca, pero no dijo nada. Caminé hacia el restaurante. Al pasar junto a él, oí en voz baja: acepto el divorcio. No me detuve. No miré atrás. 3 años de matrimonio. 4 de convivencia. Siempre fuimos buenos entendiendo el dolor del otro, pero nadie curó nada. Al igual que yo evité a los psicólogos toda mi vida, Adrián también huyó de sus propias heridas. Quizás por eso se enamoró de Ellen, alguien que lo degradaba, que lo hacía sentir digno cuando se humillaba. Y quizá por eso, a pesar de que me ignoraba, seguí intentando mantener la apariencia de un amor intacto. Pero todo, eso era solo orgullo. Cuando me expuso, prefiriéndola a ella delante de todos, la última cuerda que me sostenía se rompió. Volverme loca fue mi respiro. Deshacerme de la decencia artificial me liberó. Si ser respetable no me hace feliz, entonces prefiero dejarlo atrás. Esa niña sucia, tirada en el suelo de la calle, finalmente se levantó. Recibí un documento oficial de la presidencia. Mi rendimiento me garantizó una beca para estudiar en el extranjero. Sonreí y dije: prometo dar lo mejor de mí. Salí de la empresa, y por primera vez en mucho tiempo, con la cabeza alta,